Vamos a empezar con un sistema combinacional, una ROM. Este sigue siendo un sistema combinacional. ¿Y cómo se programa una ROM? ¿Para qué sirve? Una ROM pues es una memoria de solo lectura. ¿Cómo funciona? Este es un chip, una foto de un chip de una memoria. Se compra en cualquier lugar de chips. La manera como se representa son n entradas por m salidas. La ROM interna sería 2 a la n por m. Puede ser una ROM, una RAM. Todo esto es un sistema combinacional. Una ROM, por ejemplo, es un arreglo de circuitos combinacionales que contiene un decodificador y con puertas OR. Entonces aquí lo vemos, aquí está la manera como se representa sin saber por dentro cómo son las direcciones de las entradas, no de los datos, no de los datos, nada más son las direcciones de las entradas, porque como es una ROM, se supone que alguna vez al inicio se grabaron los datos, y lo único que queremos es en qué dirección están los datos, para que decirle de esa dirección que salgan los datos, la otra dirección que salga el siguiente dato. Y bueno, está construido con el decodificador y las compuertas OR. Considérese entonces una ROM, por ejemplo, esta es una ROM de 32 por 4. La unidad consiste con 32 palabras de 4 bits. Eso significa que hay 8 líneas de salida y 4 líneas de salida y 32 palabras almacenadas en la unidad, cada una de las cuales puede aplicarse a las líneas de salida. La palabra particular seleccionada para que esté presente en las líneas de salida se determina a partir de las 5 líneas de entrada. Hay solamente 5 entradas en una ROM, por ejemplo, de 32 por 8, porque 2 a la 5 es igual a 32. Entonces contiene 0, 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables que se pueden especificar para escoger las 32 direcciones o términos mínimos. Para cada dirección de entrada hay una palabra única seleccionada. Así, si una dirección de entrada es 00005 ceros, acá, se selecciona la palabra número 0 y esta aparece en las líneas de salida, lo que esté guardado ahí dentro de ese, que se guardó en ese dato. Si la dirección de entrada es 111, 5 unos, se selecciona la entrada número 31 y se aplica a las líneas de salida. Entre la primera y la última hay unas 30 direcciones que pueden seleccionarse otras 30 palabras. El número de palabras direccionadas en una ROM se determina por el hecho de que necesitan n líneas de entradas para especificar 2 a la n palabras. Una ROM se especifica algunas veces por el número total de bits que contiene, del cual sería 2 a la n por m. Por ejemplo, una ROM de 2048 bits puede organizarse como 512 palabras de 4 bits cada uno. Ahora vamos a ver cómo empezamos a programarlo. La idea es que ya viste internamente cómo está. Aquí lo vamos a dibujar diferente, nada más como un mapa mental, que entra el bus de direcciones y escoge cuál es la palabra que está guardada. Tú ya sabes que tiene un decodificador y compuertas OR. Entonces, casi siempre la mayoría de la ROM, y la RAM tiene un chip select, de la ROM tiene un chip select que habilita que pasen o no los datos. Entonces, por ejemplo, para la palabra hola, imagínate, ya guardé la palabra hola, son 4, entonces lo guardé la H en los primeros 00, en la O en la 01, la L en la 10 y en la A 11. ¿Pero qué guardaste? Ah, pues la H guardé 7 números para que se vea en un display de 7 segmentos. Entonces tú escoges en el bus de direcciones cómo funcionaría esto. Si pones 00, se escoge rápidamente y se va a ver en el display de 7 segmentos la H. Si escoges la 01, va a aparecer la O. Si escoges 10, va a aparecer la L. Y si es 11, va a aparecer la A. Bueno, entonces, ¿qué contiene? Para que empecemos a hacerlo en VHDL. Primero, tienes que verificar los puertos de entrada y los puertos de salida. Como puertos de entrada tenemos el chip select. Si está habilitado, pasa los datos. Y si no, le ponemos 0 a la salida. Entonces, son datos de entrada son las S, es un bit de 1 down to 0. El chip select, vamos a llamarle CS. Y a la salida, pues 7, A, B, C, D, E, F, G. Pues ya que tenemos eso, entonces, pues escribimos el bus de direcciones de tipo entrada, 1 down to 0, el CS, el chip select de entrada, Standard Logic Vector, es un bit nada más, y el bus de datos de salida,
de 6 down to 0 porque lo queremos al display de 7 segmentos. Enseguida vamos a irnos a la arquitectura y antes del begin vamos a declarar constantes. LH es para la palabra H, el número de segmentos que se están prendiendo y que no. Para la O, para la L y para la A. Esto nada más te sirve para organizar. Entonces todavía no estamos creando la memoria. Enseguida, dices, bueno, ¿cómo creo la memoria entonces? Tienes que escribir la palabra type, memoria o el nombre que tú quieras llamarle a tu memoria, is array, de cuánto por cuánto. Acuérdate, no entran datos. En este caso, sí entran datos, no la dirección. Fíjate, para hacer la memoria, para la creación de la memoria, es 4 datos por 6 de salida. Aquí no entran las direcciones. Las direcciones al momento que tú creas una constant de memoria ROM, que es 2 puntos, hija de memoria, de aquí está la memoria y son 2 puntos, fíjate, significa que va a ser el mismo comportamiento, lo va a volver a repetir. Entonces, de memoria, dice que va a tener 4 argumentos, LE, LA, LL, LO y LH, o sea, 00, 01, 10, 11. Entonces, fíjate muy bien, vuelvo a repetir acá, para describir que es una memoria de qué tipo de 4 datos por 7 de salida. Escribes type, el nombre de la memoria, is array, 3 down to 0, 4 datos, of, standard logic vector, 7 datos. Y ya que lo tienes, pues ya estamos listos para empezar a trabajar. Requerimos un proceso donde cache el bus de direcciones, los datos que quiere que saque uno a la salida. Vamos a crear una variable intermedia que se llame dato para convertir de entero el bus de direcciones y que me saque el dato ahí directamente. Para utilizar este dato, que es una variable intermedia, entonces necesito crearlo con signa, dato, standard logic vector, de la misma talla de la salida de los datos que van a salir en el display de 7 segmentos. Entonces, creo un proceso enseguida de ese dato, variable intermedia, y del chip select. Este proceso es nada más para que esté activado el chip select. Si el chip select está activado, entonces los datos pasan al puerto de salida. Y si no, en el bus de datos mandamos que se llama Z, que es alta impedancia. ¿Te acuerdas de others? Others significa que todos los bits, si son 1, 2, 3, 4, los que sean, se mandan, por ejemplo, a 0, a 1. Aquí hay una Z, significa alta impedancia, y alta impedancia significa corriente máxima. Entonces, bueno, pues aquí ponemos 0, que no pase más. Bueno, es lo que más o menos va a estar comportándose. Y entonces ahí ya en su práctica, pues tienen la práctica completa. En la arquitectura antes del begin, declaras las constantes, el tipo de dato, la variable intermedia dato, y después pues aquí está el begin. Enseguida del begin tenemos el process de bus de direcciones, que saca del bus de direcciones, saca el dato. Y luego el otro process con el chip select, si está el chip select activado, entonces que el dato pase directamente al puerto de salida. Entonces, ¿cuál va a ser el examen? El examen es al momento de ir seleccionando todas las direcciones, no debe tener la palabra hola. Obvio que primero tienes que verificar que funcione este código, ya que aparece la palabra hola, entonces hay que modificarlo. Hay que poner las iniciales de tu nombre. Si no puede aparecer la palabra con el display de 7 segmentos, pones entonces un 8. Ese sería el primer ejercicio para la ROM.